Ya vamos a comenzar la clase. Entonces les pedí que revisen este material que está en el aula de Moodle. Espero que lo hayan revisado. Hoy vamos a comenzar a ver estas tres figuras. Las vamos a analizar el día de hoy. No vamos a profundizar mucho. ¿Listo? Son las tres secciones cónicas de la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces recuerdan la parábola. La parábola es una sección cónica que se obtiene al intersectar un cono recto por un plano prácticamente vertical, ¿ya? Y eso lo que nos genera es una figura de este tipo. Fíjense, esta figura. La definición de la parábola es que es una figura o un lugar geométrico, todos estos puntos que están acá. La parábola es el lugar geométrico de todos esos puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Entonces ese punto fijo llamado foco va a tener coordenadas a, 0, por ejemplo, si es que estuviera el eje de simetría, el eje horizontal. Se le dice eje de simetría porque tiene las siguientes partes la parábola. Un eje de simetría. ¿Qué significa? La parte de arriba es exactamente igual a la parte de abajo. Si en esta parte, sobre este eje, diéramos un machetazo imaginario y dobláramos la pantalla, entonces, y dobláramos la parte de abajo sobre la de arriba, sería exactamente sobrepuesta sobre la otra parte. ¿Ya? A eso se le llama simetría. Y eje de simetría es la parte que está al medio. ¿Listo? Tiene entonces algunas partes importantes la parábola. Este puntito de acá, de esta figura parábola, donde está exactamente la mitad de la parábola, a ese se le llama vértice. Y por aquí hay un punto fijo llamado foco. Ya tiene coordenadas a, 0, donde van a observar ustedes que la distancia a es la distancia desde el vértice hasta el foco. Ya va a cargar, este es el punto vértice. Para este ejemplo, el vértice está ubicado acá en el origen. Sigamos viendo, estamos viendo la construcción de esta parábola. Entonces, en la coordenada del foco, la distancia A es la distancia sobre este eje de simetría desde el vértice. ¿Listo? Les repito nuevamente la definición de parábola. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan o que están ubicados a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Hasta el momento hemos visto al vértice y hemos visto al foco. Vamos a avanzar un poquito más. Todavía no vayan copiando, yo termino de explicar esta parábola y les doy unos minutitos para que copien. ¿Listo? Entonces pongan mucha atención a la explicación que yo les estoy dando. Entonces miren, la definición es que todo punto de la parábola tiene la misma distancia a un punto fijo foco y a una recta fija llamada directriz. Por ejemplo, para el vértice, la distancia del vértice al foco es A. La distancia del vértice a la directriz es A. Entonces la directriz es una recta fija que pasa por este lugar. Y la directriz sería esa recta, ¿ya? Se le conoce como L hasta L'. Esa es la directriz. ¿Listo? La ecuación de la directriz es x más a igual a 0. ¿Listo? Entonces, despejando sería x igual a menos a. X igual a menos a para este caso en el que el vértice está en el origen. ¿Listo? Entonces, veamos cómo es eso de que cada punto de la parábola tiene la misma distancia a un punto fijo llamado foco y a la directriz. La distancia de un punto a una recta siempre es la recta perpendicular desde el punto hasta el... La pantalla está en blanco, no se visualiza nada. A ver, de todos está en blanco, jóvenes. El mío se ve bien. Ya, a ver, le pido un favor, vaya verificando y si tiene acceso, vaya viendo también en el material de estudio de la página de Moodle,
Ahí voy a compartirles un ratito, les voy a mostrar dónde está. En el material de estudio de la página de Moodle, ahí está, dice material de estudio parábola, elipse e hipérbola. Está debajito del botón azul que nos permite entrar a esta clase. Ahí puede ir viendo este video. ¿Listo? Puede ir viendo el video, lo puede achicar en una pantalla más chiquita y ponerlo acá para verlo si es que estuviera desde una computadora, o trate de refrescar o actualizar su pantalla en el celular si es que la tiene en el celular. Pero si es que tuviera acceso a computadora, trate de ir viendo este video porque igual que les estoy explicando, está avanzando diapositiva por diapositiva mostrando cómo se construye la parábola. Ya hemos visto acá, esta de acá es la parábola, tiene vértice en el origen, hay un punto fijo llamado foco que está ahí adentro, que está separado a una distancia A desde el vértice, y desde el vértice hacia el otro lado está la distancia A también, y ahí aparece la directriz. Ahí estamos en este momento. ¿Listo? Ahí estamos en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla del aula virtual. Entonces aquí estamos ahorita en la explicación. Si es que por el momento está fallando algo en la conexión, puede ir viendo en el material de estudio. ¿Me entendió? Sí, sí. Ya, vaya viéndolo, vaya habilitándolo y vaya escuchando también la explicación a medida que vayamos avanzando. Me avisa cuando ya esté acá en el videíto y lo va... En el video está en el no lo tengo con audio, no sé si es que No sí tiene está audio, no tiene audio. radio. No, es solo la diapositiva que yo lo cargué ahí como video para que no les ocupe mucho espacio. Porque de la clase no veo nada. Ya, vaya viéndolo. Entonces, a medida que yo vaya avanzando de diapositiva, les voy a decir para que aprieten play, avancen un poquito en el video ese. ¿Listo? Bueno, Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que observamos en esa siguiente diapositiva de la construcción de la parábola es que el eje de la parábola es ese eje de simetría. Miren, ahora apareció esta línea punteada azul sobre el eje X positivo, ¿no es cierto? Cuando nuestra parábola tiene vértice en el origen, es decir, esta puntita de la parábola donde podemos doblarla hacia arriba o hacia abajo y tendríamos la otra parte sobrepuesta, este puntito se llama vértice de la parábola. ¿Listo? Es el vértice de la parábola. Es el lugar máximo donde llega, choca y corta al eje de simetría y luego continúa la parábola. ¿Ya? Entonces, el eje de la parábola, el eje de simetría es desde el X negativo, pasa por el origen y llega hasta X positivo. ¿Listo? Nuestro eje de simetría se va hacia el eje X positivo. Pasa por el vértice y pasa por el foco, el eje de simetría. Empieza desde el vértice, pasa por el foco y se prolonga hasta el infinito. Ese es el eje de simetría. ¿Listo? Vamos a continuar, vamos a ir viendo la distancia desde el punto P hasta la recta directriz. Les decía, es esa línea recta perpendicular desde el punto de la parábola, desde cualquier punto de la parábola hasta la directriz es una recta perpendicular. Esa distancia se llama PM, desde el punto de la parábola hasta un punto M de la directriz. Las coordenadas del punto de la parábola son X e Y. Las coordenadas del punto M es el punto de la directriz que es perpendicular a esta recta desde el punto de la parábola. ¿Ya? Las coordenadas son menos A, miren esta distancia, menos A. X en la recta directriz siempre va a ser menos A. ¿Ya? Menos A y tiene una altura de Y. ¿Listo? Tiene una altura... ¿Sí le escucho? No veo nada, estoy revisando el video. Ya, estamos ahorita en esa distancia desde el punto P a la directriz. Es el segmento de recta entre paréntesis PM.
Listo, y en el dibujo está dibujada así, ¿no es cierto? Una recta desde la parábola arribita, desde el punto P con coordenadas X e Y hasta el punto M con coordenadas menos A e Y. Ahorita lo que les estoy haciendo es mostrándoles cómo es la parábola, cómo se la construye, qué forma tiene, qué partes principales tiene muchas partes. Luego, la distancia desde el punto P hasta el foco es la línea recta que une ese punto cualquiera P hasta el foco. La definición de parábola, jóvenes, les repito, los que no están pudiendo ver la proyección que estoy mostrándoles yo aquí en la clase en vivo, los que no pueden ver, la definición de la parábola es el lugar geométrico, anoten todos los que estén atendiendo, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de cuya distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz son iguales. Esa es la definición de parábola. ¿Listo? Es una figura donde la distancia desde un punto cualquiera de esa figura, desde esa parábola, la distancia desde un punto cualquiera hasta un punto fijo llamado foco es igual a la distancia desde ese punto cualquiera de la parábola hasta una recta fija llamada directriz. ¿Listo? Entonces, aquí hemos dibujado desde el punto P hasta el foco una línea azul. Desde el punto P hasta la directriz M hemos dibujado también una línea azul. Esas dos distancias son iguales entre sí. Fíjense, esta de acá es igual a esta distancia. Si yo hago para por ejemplo, desde ese punto hasta el foco y desde este punto hasta la directriz, estas otras dos serían iguales. Miren, esta sería igual a esta. ¿Ya? Entonces, si hacemos así desde cualquier punto de la parábola, desde ese punto que tomemos hasta el foco, su distancia va a ser la misma que la distancia desde ese punto hasta la recta fija llamada directriz. ¿Ya? Para todos los puntos de la parábola se cumple que la distancia desde ese puntito hasta el foco es igual a la distancia desde ese puntito hasta la recta fija llamada directriz. La distancia desde el punto de la parábola hasta la directriz es la línea perpendicular a la directriz. ¿Ya? Esta también es perpendicular. ¿Listo? Avancemos entonces, jóvenes. Ya vamos a terminar, les voy a dar tiempo para que vayan copiando esta directriz. Ahora, jóvenes, miren, desde el foco se puede trazar una recta perpendicular al eje de simetría. Miren, es esta recta perpendicular punteada de color rojo, va desde este punto C hasta este punto de abajo, C', ¿ya? A esa recta se le llama lado recto, o en latín latus rectum. El latus rectum es una recta que pasa por el foco y tiene una propiedad importante. El lado recto en total mide 4 veces la distancia desde el vértice hasta el foco. Entonces, por ejemplo, jóvenes, si quisiéramos dibujar una parábola y sabemos que su eje es el eje X positivo y su vértice está en el origen, entonces, jóvenes, y les doy su distancia desde el vértice hasta el foco que valga 2, fíjense, les digo que A vale 2, entonces para dibujar la parábola aproximadamente yo marco hacia arriba, iría 2 veces esa distancia, 1,
A ver. Sería hacia arriba. Si este es el punto A, lo voy a escribir. Si aquí está A, es decir, si aquí este es el foco. El foco con coordenadas A, 0. Si ese es el foco, entonces, miren, desde ahí hacia arriba, si el lado recto mide en total 4 veces A, hacia arriba habría 2 veces A. ¿Cuánto vale A aquí? Jóvenes, ¿cuánto vale A acá? En esta figura. ¿Cuánto vale A en esta figura? 2. Perfecto. Entonces, hacia arriba habría 2 veces A. 2 por A, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4 aproximadamente. Hacia abajo, ¿cuánto habría? 1, 2, 3, 4. Entonces, si quiero graficar y sé que el vértice está en el origen, ¿por qué? Porque tendría estos datos. Vértice en el origen, 0,0. Y además tendría que el foco tiene coordenadas 2,0. ¿Ya? Entonces de ahí saco, miren, el foco tiene coordenadas 2,0, entonces 2 es A. Por ese foco hacia arriba mido 2 veces A, 2 por 2, 4. Y hacia abajo 2 por 2, 4. La parábola con los datos que tengo, si aquí está el vértice y este es A, 2 veces A hacia arriba es 4, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer así. No salió muy bien, pero lo que quiero que vean es que así. Si tienen el vértice y el foco, en 2 segundos pueden graficar la parábola. Vértice, el foco. La distancia desde el vértice hasta el foco es A. Entonces, a partir de ahí, en la recta perpendicular que pasa por este eje de simetría, ahí medimos 2 veces A hacia arriba, 2 veces A hacia abajo, unimos desde el vértice hacia arriba y desde el vértice hacia abajo. Esa es nuestra parábola. Entonces, una distancia de A al otro lado, por ahí pasa la directriz. ¿Listo? Entonces nuestra directriz pasaría por ese punto que es A, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces continuemos y enseguida les voy a dar tiempo para que terminen de copiar. ¿Listo, jóvenes? Hay otra ecuación importante que podemos usar para construir la parábola. Una ecuación importante que tiene que ver con la directriz. Ahora fíjense acá, jóvenes. La definición de la parábola, ya les dije, la distancia desde cualquier punto de la parábola hasta el foco es igual a la distancia desde ese punto a la recta directriz cuando choca en un punto M. Este de acá es el punto M. La ecuación de la parábola para este caso, cuando el eje de simetría, es decir, se abre la parábola hacia el lado derecho, cuando el eje de simetría es el eje X positivo, para ese caso, nuestra ecuación de la parábola se reduce a esto. Y al cuadrado igual a 4x. ¿Qué significa? Para cada valor de x hay un y positivo, un y negativo. Para cada valor de x hay dos y, uno arriba y uno abajo. Por eso y está al cuadrado. Así nos damos cuenta. Cuando y al cuadrado es igual a 4x, cuando aquí el signo es positivo, entonces la parábola parte de aquí del origen, es el vértice y se abre hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vayan copiando esto en su hojita del cuaderno, vayan copiándolo, complementen y unos 3 minutitos. ¿Listo, jóvenes? Vayan copiando. Cualquier duda me avisan. Mientras tanto voy a pausar la grabación para que no les ocupe mucho espacio, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ya están pudiendo ver toda esta pantalla. ¿Ya han terminado de copiar, jóvenes? La gráfica me falta un poquito. Ya. Un minuto, yo creo. Ya, un minutito. Ya, terminen de copiar entonces. Desaparecieron mis otras gráficas, ¿no es cierto? Aquí está la forma rápida que les decía. La forma rápida que les decía para graficar cuando tenemos un dato que es el vértice y el foco.
ubicamos el vértice, es la puntita de la parábola. Entonces si nos dice que está en el origen, ahí está el vértice. Si nos dice el foco es 2,0, a ver dónde está ese punto, aquí al lado derecho. Entonces ahí unimos el vértice y el foco, y esa recta es el eje de simetría y nos dice hacia qué lado se abre la parábola. Se abre hacia este lado. Si tenemos esas coordenadas podemos saber cuál es la distancia desde el vértice hasta el foco. Esa distancia se llama A, y en el foco, pero perpendicular a la recta de simetría, al eje de simetría, es decir, esta recta perpendicular, es el lado recto. Ese lado recto mide 4 veces A, es decir, 2 veces A hacia arriba y 2 veces A hacia abajo. En nuestro caso A valía 2. Miren, A valía 2, entonces 2 veces A hacia arriba era 4, 2 veces A hacia abajo 4. 4 unidades hacia arriba, la parábola pasa por ese punto. 4 veces hacia abajo, la parábola pasa por este punto y simplemente unimos con una cercha. Esta no es una semicircunferencia, no es una elipse perfecta, es una figura que se va abriendo así. ¿Ya? Esa es la parábola. Esto les hice solo para que vean que en 2 pasos podemos graficar la parábola si es que tenemos el vértice y el foco. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya copiaron también esta diapositiva? Aquí también en esta otra les había dibujado la definición de parábola. La parábola son todos los puntos de esta figura medio café, que cada punto tiene la misma distancia a un punto fijo foco que a una recta fija llamada directriz. Entonces, desde este punto al foco es la misma distancia que desde este punto a esta recta directriz. Desde este punto de la parábola, la distancia hasta el foco es la misma que desde este punto hasta la directriz. Cada puntito cumple con esa propiedad que está escrita acá. Los que no hayan copiado, terminen de copiar esta definición. Esta es la definición de la parábola y estos son los ejemplos, la de azul y rojo. Si no han copiado eso, cópienlo ahorita, por favor. Les voy a dar un minutito. ¿Listo? Es la misma, ¿no? Solamente creo que está incorporado aquí lo que es de la directriz y el punto de aquí. Así es. Eso parece. Aquí donde está XY y M de la directriz. Así es, así es. Ya. Entonces continuemos, ¿listo? En esta diapositiva vamos a ver, bueno, al final de la anterior habíamos visto la ecuación de la parábola, que es para cuando el eje de simetría es el eje X positivo y el vértice está en el origen. Vamos a observar, miren, aquí el vértice está en el origen y el eje de simetría es el eje positivo, X positivo. La forma de la parábola es y al cuadrado igual a 4ax. A es la distancia desde el vértice hasta el foco. ¿Listo? Miren la siguiente. Cuando el eje de simetría es el eje X negativo, miren, X negativo, en la ecuación es igualita, solo que tiene negativo donde aparece X. ¿Cómo nos damos cuenta que Y está al cuadrado? Porque para cada valor de X hay 2 valores de Y. Miren acá, para cada valor de X hay 2 valores de Y. Pero la parábola no va a ser solamente, estamos viendo aquí estas 4 que les voy a mostrar, son parábolas con el vértice en el origen. Miren, la puntita está ahí. Voy a cambiar al lápiz para hacer un punto. Miren, el vértice está ahí, eje de simetría, el X negativo, es decir, se va hacia la izquierda la parábola, por eso aparece el signo negativo en X. Esta parábola tiene el vértice en el origen y se abre hacia la derecha. El eje de simetría es este de acá, el eje X positivo.
Entonces, la parábola tiene fórmula positiva. Miren acá. La parábola es el eje Y positivo. La parábola se abre hacia arriba. Su vértice está en el origen. Ahora fíjense, ¿cuál es el que se repite dos veces? Miren, para este Y, ¿cuántas X va a haber? ¿Cómo es? ¿Cuántas hay? 8. No. Para este valor de X va a haber, para este valor de Y en la parábola va a haber este y este. ¿Lo ven? Hay dos puntos que tienen la misma Y. Para este Y hay 2X. Entonces por eso la ecuación dice X al cuadrado igual a 4A por Y. ¿Dónde está el eje? El eje de simetría está sobre Y positivo. Si fuera hacia abajo, ¿cómo sería la ecuación, jóvenes? Negativo. Negativo. A ver, si tienen razón, sería exactamente la misma ecuación, solo que negativo. ¿Quién es negativo? Y. ¿Qué significa? Que se abre hacia abajo en Y. A ver, les muestro estas cuatro gráficas, que es cuando el vértice está en el origen. ¿Quién es el vértice? Es este puntito de acá. Lo voy a pintar con otro color para que se den cuenta. ¿Por qué de arriba, digamos, cuando está hacia en esa, Ajá. porque hay un cuadrado, una positiva y otra negativa? ¿Y por qué esta que no creo que decía X cuadrado o visualicé mal? No, está bien la ecuación. Fíjense, lo que tienen que fijarse es en esta forma de la ecuación. Cuando la parábola tiene vértice en el origen y se abre hacia la derecha, hacia el eje X positivo, X está así. Miren, para cada valor de X, para este valor de X, vamos a fijarnos. ¿Hay algún...? A ver, y hacemos una recta. Dice Y cuadrado 4AX, dice ahí en la ecuación ahorita. Ya, esperen un ratito. Ya. Para ese valor de X, ¿cuántas veces corta la parábola? Para este valor de X corta dos veces. Entonces, hay un punto con esa X, pero con Y arriba. Hay otro punto con la misma X, pero con Y abajo. Entonces, hay una sola X, hay un solo valor de X, pero dos valores de Y. Ya por eso es que este Y es al cuadrado. Esta es la ecuación de una parábola, es la parábola cuando tenemos un cuadrado. ¿Listo? Entonces lo único que tienen que recordar es, si se abre hacia la derecha, entonces X no lleva cuadrado. ¿Cómo sabemos quién lleva el cuadrado? ¿Quién se repite dos veces? Y, ¿no es cierto? Para este valor de X medimos sobre el eje de simetría. Para este valor de X hay dos Y, por eso es Y al cuadrado. Fíjense la siguiente. Aquí está el eje, está el vértice. El eje de simetría está a la izquierda en X, X negativo. Entonces, fíjense, X negativo. Esas dos cositas nos dicen hacia qué lado se está abriendo la parábola. Se abre hacia la izquierda. Aquí dice, esta se abre hacia X positivo. Hacia X. ¿Qué signo tiene? Positivo. Tiene signo positivo, ¿no es cierto? Ya, continuemos. Un momento, aquí entonces esta parábola tiene vértice en el origen, se abre hacia la izquierda, y si trazamos una recta cualquiera, para este valor de X, un solo valor de X tiene este valor en Y, ¿no ven? Ahora voy a escribirles, ¿por qué les digo eso? Imaginemos que aquí vale menos 3. Este puntito va a ser menos 3,2, por ejemplo. Y este punto de abajo va a ser menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Ya. Miren. X vale menos 3. Aquí vale menos 3. Hay un solo X. ¿No es cierto? Para estos dos puntos hay una sola X. Que es menos 3. Pero para esos dos puntos hay dos Y distintos. 2 positivo y 2 negativo. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta que Y es al cuadrado.
Para un solo Micrófono, por favor. para un solo valor de x, para un solo valor de x, para un solo valor de x hay dos valores de y. Para un solo valor de x hay dos y. ¿Listo? Por eso es y al cuadrado. Seguimos avanzando y nos fijamos. El vértice está aquí abajo, se abre hacia arriba, entonces se abre sobre y. Se abre sobre y. ¿Y positivo o negativo? Positivo. Por eso aquí no lleva signo porque se supone que es positivo. Si se abriera hacia abajo, entonces se abre sobre el y. Este es el eje de simetría y, pero negativo. ¿Ya? Vale la pena que reconozcan estas cuatro formas de la parábola. Esto es cuando el vértice está en el origen. ¿Quién es el vértice? El puntito de ahí del medio. ¿Ya? Ese puntito de ahí es el vértice cuando choca con el origen. Si se abre a la derecha tiene esta forma la parábola. Si se abre hacia la izquierda en el eje x negativo, esta es la ecuación de la parábola. Si se abre hacia arriba, ahora se abre sobre y, entonces y no tiene cuadrados, pero por cada y hay dos valores de x. Aquí hay un x negativo, un x positivo, por eso es x al cuadrado. Si se abre hacia abajo es la ecuación similar, solo que con signo negativo porque dice que se abre hacia abajo en y. Terminen de copiar estas imágenes, por favor, jóvenes, y vayan anotando lo que les he explicado. Yo aquí también les voy a hacer algunas anotaciones, las van a ir copiando, ¿listo? Para no gastar mucho en el video, se los voy a poner pausa, ¿listo? Me escriben las preguntas en el chat porque eso también se está grabando para que pueda quedar grabado, ¿listo? Entonces, para esta primera parábola, tiene vértice en el origen, su eje de simetría se abre hacia la derecha en x, el eje x positivo, y para cada valor de x, si trazamos rectas, va a chocar para cada valor de x, lo que significa, para cada valor de x, si trazamos una recta perpendicular al eje de simetría, choca a la parábola en dos puntos, es decir, hay dos valores de y. Por eso y está al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo voy a ir explicando para las demás gráficas. ¿Listo, jóvenes? Mientras van copiando yo se los voy a ir complementando. Ya, jóvenes. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces acá tenemos cuatro parábolas con el vértice en el origen y distintas posiciones del eje de simetría. En el primer caso el eje de simetría es el eje horizontal o x positivo. ¿Listo? Ahí reconocemos la parábola es y al cuadrado igual a 4ax. Esta partecita de acá es la que nos dice cómo está la parábola. Este color. El lado derecho de la ecuación, el que no tiene cuadrado, nos dice hacia dónde se abre la parábola. Nos dice la parábola se abre hacia el lado derecho, hacia el eje x positivo. Aquí nos dice hacia qué lado se abre, hacia el eje x negativo. Aquí nos dice se abre hacia el eje y positivo y aquí se abre hacia el eje y negativo. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Estos cuatro casos son los más sencillos, es cuando el vértice tiene coordenadas en el origen 0 y 0. Pero el vértice puede que no esté siempre en este punto, puede que en alguna ocasión el vértice se encuentre acá y la parábola tenga esta forma. ¿Ya? Y el vértice está ahí, el eje de simetría estaría ahí. ¿Listo? Entonces algo así, salió feo ese dibujo. Vamos a avanzar. Y en ese caso, digamos, si la parábola solo choca ahí, pero tiene dos ejes y, entonces igual es y cuadrado. ¿Perdón?
si tiene esta forma. Cuando en la gráfica he hecho una que solamente pasaba, digamos, no pasaba sin vértice, no estaba En el origen, ya. Esta de acá. Entonces, cuando el vértice no está en el origen, pueden haber 4 otras alternativas. El vértice ya sería un punto con coordenadas HK. El vértice para las 3 secciones cónicas que vamos a ver a partir de ahora, la parábola, la elipse y la hipérbola, el vértice tiene las coordenadas HK como el centro de la circunferencia. Ya, ese puntito es el vértice. Esta parábola se abre hacia la derecha. Es muy parecida a esta de acá. Lo único que varía es que el vértice no está en el origen. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál era la ecuación de la circunferencia? Hemos dado examen de eso el sábado, ¿no es cierto? Y el lunes. ¿Cuál era la ecuación de la circunferencia? Cuando el centro está en el origen, x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no ven? Pero cuando la circunferencia no estaba con centro en el origen, era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, todo eso igual a radio. ¿Recuerdan, jóvenes? ¿Recuerdan eso? Muy bien. Entonces, nuestro caso, estos 4 casos, cuando el vértice está en el origen, miren, no aparece h para nada, no aparece k para nada. Es sencillita así la parábola. Pero si apareciera el vértice en otro lado que no sea el origen, es la misma fórmula. Miren, cuando el vértice era en el origen, era y al cuadrado igual a 4ax. ¿Ya? Entonces, si el vértice está en el origen, la parábola va a tener esta forma. Y al cuadrado igual a 4x, decimos vértice en el origen, se abre hacia la derecha. Eje de simetría, el eje x positivo. Pero si el vértice no está en el origen, la fórmula es esta. En lugar de y solita, miren, en lugar de esta fórmula de rojo, en lugar de y solita, se pone y menos k. Si dice y al cuadrado, entonces ponen paréntesis y en lugar de y le ponen y menos k. Igual a 4ax, en lugar de x le ponen paréntesis y ponen x menos h. Recuerden que h es la coordenada en x del vértice, k es la coordenada en y del vértice. Entonces h va a restar a x, k va a restar a y. ¿Cuál aparece primero en el alfabeto? Aparece x. Entre x e y primero aparece x, luego y. Entre h y k aparece primero h y luego aparece k. Entonces h siempre va a restar a x, k siempre va a restar a y. ¿Cuándo? Cuando el vértice no está en el origen. ¿Listo? Entonces el eje de simetría es el que desde el vértice se abre hacia el eje x positivo, paralelo al eje x positivo. ¿Listo, jóvenes? Entonces esta es nuestra parábola cuando el vértice no está en el origen, cuando el vértice es con coordenadas hk y el eje de simetría es el eje x positivo o paralelo al eje x positivo. ¿Ya? Entonces miren, es como esta, solo que en lugar de y se pone y menos k y todo eso al cuadrado. En lugar de x, x menos h y listo. Aquí, si el vértice no está en el origen, pero se abre hacia la izquierda, si el eje de simetría es el eje x negativo, entonces va a ser similar a esta ecuación, solo que en lugar de y vamos a colocar y menos k y en lugar de x, x menos h. Veamos cómo queda. Entonces, fíjense, cuando el vértice es distinto al origen, aquí está nuestro vértice, tiene coordenadas h, k. H y k representan a un punto solo, pero que no está en el origen. Recuerdan de la circunferencia. Se abre hacia la izquierda, entonces el eje de simetría era el eje x, pero negativo. Como no está en el origen el vértice,
La fórmula dice y menos k y recién al cuadrado. Y luego eso es igual a menos 4a y en lugar de x ponemos x menos h. ¿Listo? Lo mismo ocurre para las otras dos ecuaciones. Cuando el eje de simetría era el eje vertical positivo, la parábola se abría hacia arriba y era x al cuadrado igual a 4a por y. Entonces, si el vértice no está en el origen, va a ser x menos h al cuadrado, todo eso, igual a 4a por y menos k. Cuando el eje de simetría es el eje y negativo, es decir, cuando se abre hacia abajo la parábola y cuando el vértice no está en el origen, tiene esta ecuación y esta fórmula. X al cuadrado es igual a menos 4a. El menos nos dice que se abre hacia abajo. Menos y el y se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces vayan copiando estas otras ecuaciones y estas otras posiciones relativas de la parábola. Nos dice más o menos qué forma va a tener. Esto les estoy dando para que sepan reconocer las parábolas. ¿Listo, jóvenes? Vayan copiándolas y enseguida les muestro un ejemplito. ¿Ya? Sí, le escucho. Quizás se puede volver a explicar, es que está bajito, no se escucha muy bien. Ya, traten de usar auriculares para escuchar bien. ¿Listo? Traten de usar auriculares y subirle un poco el volumen. Pero voy a volver a explicar esta diapositiva, ¿no es cierto? Sí, esa diapositiva, por favor, Lisa. Ya, voy a partir desde la explicación de las anteriores. Yo también ya me he puesto los auriculares por el sonido que yo les estoy mandando. Entonces, desde acá. Acá podemos observar las 4 parábolas cuando tiene el vértice exactamente en el origen. ¿Listo? Cuando el vértice está en el origen, la ecuación es la más reducida, es la más sencilla. Si se abre sobre el eje x positivo, miren, positivo del eje x, ¿no es cierto? ¿Quién tiene dos valores para cada x? Y tiene dos valores, por eso y está al cuadrado. Entonces, cuando se abre hacia la derecha es y al cuadrado igual a 4x. Cuando se abre hacia la izquierda es y al cuadrado igual a menos 4x. Este menos nos dice que el eje de simetría es el eje x negativo. Se abre la parábola hacia la izquierda. Acá con vértice en el origen, el eje de simetría es el eje vertical positivo, y positivo. Entonces nos dice que y se abre sobre el eje y positivo. Para cada valor de x hay dos valores de y distintos. Miren, aquí x vale 5, entonces en este punto va a ser, y vale 5 y va a tener un x, digamos, 3 y menos 3. ¿Ya? Para cada valor de y hay dos valores de x. Miren, veamos el exponente de y. Hay un valor de y, hay dos valores de x. Para cada valor de y hay dos valores de x. ¿Qué significa? Que la parábola se abre así. Aquí igual, para cada valor de y hay dos valores de x. Miren, para este valorcito de y hay estos dos valores de x. A ver ahí. Y ahí. ¿Ya? Esos dos puntos van a tener la misma y, pero dos x distintos. Eso nos quiere decir la ecuación. Cuando el vértice está fuera del origen, cuando el vértice no está en el origen, a y hay que ponerle, en lugar de y hay que poner y menos k. Y en lugar de cada x hay que poner x menos h. Y es lo que les voy a mostrar en las diapositivas. Miren. La ecuación era y al cuadrado igual a 4ax. ¿Cuándo? Cuando el eje de simetría era el eje x positivo. Como no está el vértice en el origen, en lugar de y se pone y menos k al cuadrado. En lugar de x solita, que decía esta, era x menos h. Esta ecuación de rojo de acá es cuando el vértice está en el origen. Esta de azul es cuando el vértice no está en el origen. ¿Ya? Cuando el eje de simetría es el x negativo, la ecuación hubiera sido y al cuadrado igual a menos 4ax.
pero como el vértice tampoco está en el origen, entonces en lugar de y hay que poner y menos k y recién al cuadrado. En lugar de x menos h. Y esta es la ecuación para este tipo de parábola. No se preocupen mucho, enseguida les voy a mostrar unos ejemplos para darse cuenta, ¿ya? Cuando el eje de simetría es el eje vertical, nos damos cuenta que por cada y hay 2x, ¿no es cierto? Por este valor de y hay un punto ahí y otro punto acá. Los dos tienen el mismo valor de y, pero x varía. En este caso va a ser menos 4 y en este caso puede ser x igual a 1. ¿Ya? Pero la y sería la misma. Por ejemplo, y igual a 2 o a 3. Les voy a mostrar unos ejemplos para que se ubiquen enseguida. Y finalmente, cuando el eje de simetría es el eje vertical negativo, es decir, la parábola se abre hacia abajo, la ecuación es esta de aquí arriba. Me gustaría que terminen de copiar para pasar a los siguientes ejemplos. Bueno, jóvenes, continuemos. Si no han terminado de copiar, sáquenle captura a la pantalla y luego terminan de copiar. ¿Ya? Y de todos modos, esta clase la estoy grabando la clase y ya saben, la voy a subir en una hora, hora y media, más o menos tarda en procesarse y subirse al internet y yo se los pongo en el aula virtual. ¿Ya? Entonces continuemos, vamos a ver unos ejemplos sencillitos. Solo les voy a mostrar de esto, ya no va a entrar al examen, pero necesitan conocer. No va a entrar tampoco esta tarea, así que no la tienen que hacer. ¿Ya? Tal vez yo les pregunte en el foro, a ver, díganme cuál es la ecuación de la parábola cuando tiene el vértice en el origen, fuera del origen, distinto al origen, y el eje de simetría es el eje x negativo. A ver, díganme cuál sería. A ver, ustedes apunten en la pizarra dónde está. A ver, la ecuación de la parábola cuando el vértice es distinto al origen y el eje de simetría es el eje x negativo. A ver, Indaras está por ahí, Quispe está dudando un poco, ya tibio se acerca y ya ahí está bien. Los demás, Trujillo también, yo también estoy cerca. No rayen, solo lleven ahí sus cursores. Listo, esa es la ecuación. A ver, la ecuación de la parábola cuando el vértice es distinto al origen y el eje de simetría es el eje y positivo. ¿Cuál sería? Bien, Quispe, Indarás. No, Caro no. Huarachi está bien. Caro ya está bien. No hay más compañeros. Tapia está bien. Oh, no, ¿quién rayó ahí? Ese no. Castillo no. Ya, está muy bien. Entonces se están dando cuenta. Eso voy a preguntar en el foro. ¿Listo, jóvenes? Continuemos ahora. Ya les voy a quitar el bolígrafo para que no rayen. A ver, ya está. Ahora sí. Como les dije, esta no va a ser tarea. No va a ser tarea. Vamos a graficar estas parábolas. A ver, ¿quién me dice? El inciso A. ¿Qué tipo de parábola es? ¿Tiene vértice en el origen o no? Tiene vértice en el origen. Muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Qué dato más nos dice? ¿O no nos dice ningún dato? ¿Cuál es su eje de simetría? ¿Hacia dónde se abre? X ¿qué? ¿Negativo? Positivo. Muy bien, Guarachi. Positivo. Entonces ahí estoy dibujando ya yo mis ejes principales y vamos a graficarla. ¿Listo? Con la información que ven ahí, ¿pueden sacar algo más de datos? A ver, digan, a ver,
A ver, en resumen hemos dicho sería y cuadrado igual a 4ax. Tiene esta forma, ¿no es cierto? Vértice en origen, vértice en origen. Si es que hay mucho ruido en sus casas, le van a cortar el micrófono y solo lo van a activar para responder si es que hago alguna pregunta o para preguntar ustedes. ¿Ya, jóvenes? Vértice en el origen y eje de simetría, eje x positivo, nos dice esa ecuación, ¿cierto? Todo eso lo hemos visto solo al verle la cara a esta ecuación. ¿Ya? ¿Hacia dónde se abre? Hacia x positivo. Vértice en el origen. Entonces miren, voy a graficar con color azul esa parábola. Vértice, ya grafiqué, ahí está mi vértice. No raya, un punto más grande nada más. A ver, este. Ahí está el vértice. Muy bien. Vértice, le escribo las coordenadas y pongo vértice, tiene coordenadas 0, 0, listo. Ahí está el vértice. ¿Qué dato más podemos sacar de acá? A ver, comparen. Y al cuadrado igual a 12x. ¿Se parece o es esta ecuación? Y al cuadrado igual a 4x. ¿Hay algo de aquí que se parezca al otro lado? Dos veces a. A ver, eso dice esa ecuación, jóvenes. ¿Dos qué? Para... ¿Cómo saben que A vale 3? Ya, está muy bien, pero les voy a enseñar cómo se justifica correctamente. ¿Listo? Decimos 12 es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es? 4a. Muy bien, entonces, ¿de dónde se sigue que? Despejando ¿a cuánto vale? 12 entre 4. Entonces, ¿a cuánto vale? Muy bien, Guarachi. Entonces, han participado muy bien, me han dicho que A valía 3, algunos estaban dudando, decían 2, pero ahora ya les he enseñado cómo obtener el valor de A. Si ustedes tienen solo la ecuación, entonces la comparan, dicen, esta se parece a la ecuación con vértice en el origen y eje de simetría. A ver, lo dibujaré yo también, el eje de simetría. El eje de simetría es el eje X positivo, se abre hacia ese lado la parábola. Muy bien, ahora hemos encontrado que A vale 3. Muy bien, A vale 3. Voy a escoger el bolígrafo más delgadito. Entonces, 1, no, otro color para que no se mezcle con mi línea. A ver, con este. 1, 2, 3. Algo así chiquitito. Ahora, hacia arriba, a ver, ese puntito que acabo de encontrar, el de acá, ¿cuál es? ¿O para qué he marcado ahí 3 veces? Este punto es 3,0, ¿no es cierto? 3 en X, 0 en Y. ¿Y para qué me sirve ese punto? Con coordenadas 3 en X, 0. ¿Alguien me puede decir para qué me sirve? ¿O qué es ese punto? Es el foco, es el foco. El foco está ubicado a una distancia A desde el vértice y medido sobre el eje de simetría. Entonces ahí hemos encontrado el foco. Ahora, por el foco pasa una línea importante. ¿Recuerdan qué línea era? Era el lado recto y en latín es latus rectum, ¿no es cierto? Muy bien, el latus rectum. Entonces ese lado recto pasa por el foco y es paralelo al eje principal. En este caso es paralelo al eje Y
o perpendicular al eje X. Ya, este es nuestro lado recto. Lo escribiré con palabras porque no se puede dibujar muy bien. Ya, este es lado recto o latus rectum en latín. Ya, ahora voy a cambiar el color para que puedan ver. ¿Y de qué me sirve el lado recto? ¿Cuánto mide el lado recto? ¿Cuál es la característica del lado recto? El lado recto mide en total 4 veces A. Desde el foco hacia arriba mide 2 veces A. ¿Cuánto vale A? 12 en total. A vale 3 y el lado recto en total va a venir 12, ¿no es cierto? Ya. Entonces este número de aquí es nuestro lado recto. ¿Listo? El total. La mitad la contamos hacia arriba del foco y la mitad abajo. Entonces 6 arriba, como dicen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacia abajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Ahora, jóvenes, ya tenemos datos muy importantes. Por ejemplo, ya sabemos que la parábola, lo voy a dibujar con azul oscuro. Sabemos que la parábola va a pasar por ahí. Y sabemos que va a pasar por ahí. Y también sabemos que pasa por el vértice. Voy a tratar de hacer una figura. Ustedes unen así y le dan forma curvada. Unen hacia abajo y también le dan forma curvada. Y esa es nuestra parábola. ¿Listo? A mí me falló un poco porque es difícil dibujar con mouse, pero ustedes háganlo un poco más bonito, ¿ya? Esa es la gráfica para este primer inciso. ¿Qué hemos observado? Hemos dicho, este numerito, esta ecuación se parece a esta forma. Ah, ya. Nos sirve. Se parece. Lo único diferente es que aquí dice 12 y aquí dice 4A. Entonces, 12 es igual a 4A. De ahí podemos despejar A y hallamos que A vale 3. A es la distancia desde el vértice hasta el foco. Entonces, si sabemos que esta es la ecuación del vértice en origen y eje de simetría sobre el eje X positivo, contamos sobre el eje X positivo esa distancia y llegamos al foco. Esa distancia A la multiplicamos por 2, dibujamos hacia arriba, por 2 dibujamos hacia abajo y en total unimos ese lado recto. Unimos el vértice con el punto de arriba, unimos el vértice con el punto de abajo del lado recto y ya graficamos nuestra parábola en pocos pasos, nada más. ¿Ya? A ver, jóvenes, ustedes vayan graficando esta parábola, cómo será, vayan escribiendo. Igual que yo escribí, hagan así. Escriban a qué ecuación se parece y entre paréntesis cómo se llama esa ecuación. ¿Listo? A ver, vayan ganándome. Dice, se parece a x al cuadrado igual a 4a y, ¿no es cierto? ¿Esa qué ecuación va a ser? Vértice en el origen y eje de simetría. Nos fijamos, el que no tiene cuadrado, este es el eje de simetría. ¿Qué signo? Positivo. Y positivo. Y positivo. Ese es el eje de simetría. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos observar? Alguien ya estaba respondiendo por ahí. ¿Qué podemos observar con otro color? A ver, 4a es igual a 4. Ustedes despejan y les sale que a vale 1, ¿no ven? A le sale 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que sigue es que grafiquemos. Y se abre hacia arriba. Y Y positivo. Yo voy a dibujar rapidito aquí. Miren, ahí está el eje Y, el eje X, vértice en el origen. Entonces voy a marcar ese con otro color.
A ver, el vértice está ahí. ¿Qué nos dice? A vale, ustedes han despejado, ¿no es cierto? 4 igual a 4a, despejando a vale 1. Entonces, ¿sobre qué eje? Sobre el eje Y positivo. Desde ese vértice hasta arriba, 1. Ya está. Voy a escribir esos dos puntos. Se llaman vértice. Este es nuestro vértice. Vértice con coordenadas 0,0. Y el de aquí arribita es nuestro foco. Foco con coordenadas. ¿Cuánto vale en X? 0. Y en Y, 1. A ver, muy chiquito lo hice, lo voy a agrandar un poco. Entonces, el foco tiene coordenadas 0 en X, 1 en Y. Ahí está el foco, es este puntito. Ahora, podemos hacer algo más para graficar la parábola. ¿Cómo va a ser? Va a ser hacia arriba, ¿no es cierto? Pero, ¿algún dato más? El lado recto. Ya. Entonces, perfecto. Entonces, el lado recto dice que mide en total 4 veces A. A vale 1. 4 veces A. Entonces, la mitad a la derecha, la mitad a la izquierda. Vamos marcando. 1, ¿sí? 2. Al otro lado, 1 y 2. ¿Ya? Sí, sí, ¿alguien quería decir algo? Perfecto. Ya, ahorita les voy a explicar. Miren, esta ecuación que nos dice x al cuadrado igual a 4y. Nos fijamos aquí donde no hay cuadrado. ¿Listo? Donde no hay cuadrado. Aquí nos dice sobre qué lado se abre la parábola. Como no hay otros números, miren, aquí está complicada. No dice y al cuadrado, nomás dice y menos un número al cuadrado. Igual a un número por x menos otro número. Entonces, esta sí o sí, yo sé que no tiene vértice en el origen. En cambio, cuando dice y al cuadrado solito y un número que multiplica x, tiene vértice en el origen. Acá x al cuadrado solito y un número que multiplica y, dice vértice en el origen. Ahora, esta parte es la que nos dice todo. ¿Hacia qué lado se abre? Hacia el lado y positivo. Entonces esta parábola, miren, tiene este eje de simetría. Se va a abrir hacia arriba. ¿Ya? Se abre hacia arriba. El vértice nos dice, como es esta ecuación sencillita y no es así larga, no tiene y menos k, no tiene x menos h, entonces decimos vértice en el origen. Eso al simplemente inspeccionar. Después, igualamos este lado, esta parte verde con la ecuación. Miren, x al cuadrado igual a 4y, dice, se parece a esta ecuación de vértice en el origen y eje de simetría en y, positivo. X al cuadrado igual a 4a por y. 4 es igual a 4a, de ahí despejan, igualito que aquí arriba. 4 igual a 4a, despejan y les va a salir que a vale 4 entre 4, a vale 1. Sobre ese eje de simetría desde el vértice contamos 1 y llegamos al foco. Nos fijamos cuáles son las coordenadas de ese foco. En x no tiene nada, en x vale 0. En y vale 1, el foco vale 0,1. ¿Ya? Ahora, esa distancia que hemos hallado a igual a 1, la escribiré para que entiendan qué estoy diciéndoles. Fíjense estos dos circulitos de verde, 4 y 4a. La ecuación dice aquí x al cuadrado igual a 4y. Hemos dicho, esa se parece a esta ecuación que es la ecuación de la parábola con vértice en el origen y que se abre en el eje vertical positivo. Su eje de simetría es el eje vertical positivo. Entonces lo que he encerrado en círculo verde, 4 es igual a 4a. 4 es igual a 4a. De donde se sigue que despejando, a es igual a 4 entre 4. Entre 4. De donde se sigue que a es igual a 1. ¿No es cierto? A igual a 1 y ya lo hemos usado. Sobre el eje de simetría desde el vértice,
Avanzamos 1 y llegamos a ese punto fijo que es el foco. Para eso nos sirve A. Miren acá, en el anterior ejemplo habíamos encontrado que A vale 3 desde el eje de simetría, y en el anterior caso, en el inciso A, la parábola tenía eje de simetría, el eje X positivo. Entonces desde el vértice sobre ese eje de simetría avanzamos 1, 2, 3 y ahí llegamos al foco. Para este segundo ejemplo, A vale 1. El eje de simetría es el eje vertical positivo. Desde el vértice avanzamos 1 y llegamos al foco. Ahora, jóvenes, hay un punto, hay una distancia famosa que es este numerito de acá, es el lado recto. El lado recto en esta parábola vale 4, en esta parábola vale 8, en esta parábola vale 12. ¿Qué es el lado recto? Es una recta. No quería ese color. Quiero otro color que resalte, por ejemplo este fucsia. Ya, eso es el lado recto. ¿Listo? Mide 4 veces A. ¿Cuánto vale A? 1. Miren, 1, 2, 3, 4. Es este valor que está ahí delante de X o de Y que no tienen cuadrados. Todo eso es el lado recto. La mitad de ese lado recto está a la izquierda del foco, la otra mitad a la derecha. En este caso el lado recto valía 12. La mitad del lado recto arriba del eje de simetría y la otra mitad del lado recto hacia abajo. ¿Ya? La mitad del lado recto es 2 veces A. 2 veces A. ¿Ya? Entonces fíjense, a la izquierda 1, 2, 2 veces A. A vale 1, 2 veces A, 2. A la derecha 2 veces A, 2. La parábola, jóvenes, se va a abrir hacia arriba y va a pasar desde el vértice, se va a ir abriendo hacia arriba. Voy a tratar de dibujarla, no sale muy bien con el mouse, pero voy a hacer un esfuerzo. Ustedes háganlo bonito, háganlo más grandecito, ¿ya, jóvenes? Así sería más o menos la parábola. Basta que hagan ese dibujo y ya tienen una idea de cómo está la parábola. A ver, desde acá. Entonces la van a hacer más bonito, ¿ya? Esa es la parábola para este nuestro segundo inciso. ¿Listo, jóvenes? Entonces así de sencillito es trabajar con la parábola. Aquí tenemos un caso especial, no es muy complicado. Quiero que vayan terminando estos dos dibujos y los que ya terminen vayan viéndolo este. No tiene nada del otro mundo para graficar la parábola, ¿ya? Solo es un caso especial. Vayan avanzando, les voy a dar unos 3 minutitos para que no se consuma sus megas. Voy a ponerle pausa. Sí, después de la pregunta pongo pausa. ¿Ya? Estaría bien, pero no la desarrolle. No nos sirve desarrollar para graficar. Esa es una pista. No necesita desarrollarla. Para graficarla no necesita desarrollarla. ¿Saben por qué? Yo voy a ir escribiendo. Quería darles tiempo a ustedes para que analicen, pero se los analizaré aquí. A ver. Aquí. Este valor de aquí, ¿cómo se llama? ¿H o K? El que va con Y es K, perfecto. No se enojen. Este otro, ¿qué es? H. ¿Es cierto? Ya. Entonces, continuemos. ¿Sí? Ya. Entonces, esperen un ratito, les voy a explicar, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación del inciso C. Dice y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Y hemos dicho lo que está dentro del paréntesis. El que resta a y es k. K vale 3, porque la ecuación dice y menos k.
Entonces, ¿cuánto vale K? Exactamente este numerito. Aquí dice X menos H. ¿Cuánto vale H? Exactamente este numerito. Si aquí fuera positivo, entonces H vale menos 1. Hubiera valido menos 1. ¿Ya? Entonces, de aquí despeja. Ahora, de aquí sacamos la siguiente información. A ver, lo modificaré para que sea bonito el ejemplo enseguida. ¿Ya? A ver, lo voy a modificar. Miren cómo lo estoy modificando. Aquí le estoy poniendo más para que sea interesante. ¿Listo? Para que ustedes analicen cuando les toque esa situación, qué va a ocurrir. Jóvenes, entonces, tenemos esta ecuación y aquí vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente. ¿Qué es H? El valor que está restando a X. ¿Qué es K? El valor que está restando a Y. Entonces dicen ustedes de donde se sigue que de esta ecuación, a ver, primero decimos, ecuación de parábola con vértice en el origen. Entonces vértice distinto del origen. Ya. Sería vértice, tendría coordenadas H y K. ¿Cierto? Ahora, comparando esta ecuación con la de acá, comparando esas ecuaciones, ustedes dirían, a ver, H es este numerito de acá. Debería estar restando, pero aquí es positivo. Entonces H vale menos 1. ¿Ya? En cambio, cuando dice Y menos 3, entonces K es exactamente este número. K igual a 3. ¿Me han entendido? Entonces el vértice va a tener coordenadas menos 1, 3. ¿Ya? ¿Han entendido eso, jóvenes? Era la pregunta que hacía su compañera hace un momento, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces ahora, sí. Si dice negativo, entonces este es exactamente el numerito que vale acá. Si dice positivo, entonces hay que cambiarle el signo. ¿Ya? Ya está. Ahora, ¿qué más podemos sacar de la ecuación? Miren, 4a, y aquí ¿cuánto hay? 8 vale ¿cuánto? No, 8 no vale 2. 8 es 4a, pero de ahí podemos sacar el valor de a, ya lo voy a hacer mentalmente, sale 2. Muy bien, ya se estaban adelantando, pero estaban diciendo otra cosa. 8 es igual a 4a, por lo tanto a vale 2. Listo, ¿podemos sacar algo más de la ecuación o nada más? Nada más, ¿verdad? Grafiquemos entonces. Vamos a graficar. Vamos a graficar. Tendríamos lo siguiente. Ah, hay algo más que podíamos escribir y no hemos escrito. No, eso no. Vértice distinto del origen, eje de simetría es el X positivo o negativo. Positivo. Aquí no hay signo, entonces decimos es positivo. ¿Ya? Es positivo. Ahí está el positivo. Listo. Entonces, de lo que hemos nosotros analizado de esta ecuación, este análisis está en morado, de lo que hemos analizado ahí, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido, voy a cambiarle el color para resaltar, hemos obtenido, a ver, hemos obtenido el vértice y hemos obtenido el valor de A. Perfecto. Hemos obtenido el vértice y A. ¿Se puede graficar esa parábola o no? ¿Qué más hemos obtenido?
Exacto. Con el vértice, con el eje de simetría y A, podemos graficar esa parábola. A ver, vayan haciéndola, traten de ganarme. Les doy 3 minutitos. Voy a parar la grabación para que vayan haciendo. Si tienen dudas, esperen los 3 minutitos para que quede grabada, o si no, vayan escribiendo en el chat. Ya, voy a pausar 3 minutitos y vayan resolviendo. Quiero que grafiquen este inciso C. Los que terminen, a ver, vayan graficando el D y el E. Es mucho más fácil porque ya tiene el vértice y el foco. Aquí nosotros interpretábamos la ecuación para sacar el vértice y sacar el foco. Aquí ya nos dan. Entonces, a partir de estas ecuaciones a partir del inciso D y el E, grafican y calculan la ecuación. ¿Ya? Calculan la ecuación. ¿Listo? A ver, vamos a ver ese ejemplo enseguida. 3 minutitos, vayan haciendo. A ver, vayamos viendo. Ya compañera Caro dice, el foco es 2 3 y el vértice menos 1 3. Es pregunta, vamos a ver, ¿listo? Voy a ir graficando. Tenemos el vértice es 1 3 con este y con color rojo, está muy bien. Menos 1 a la izquierda, menos 1. 3 en el vertical, 1, no, 1, 2, 3. Más o menos ahí está el vértice. ¿Listo? Entonces ese sería el vértice. Vértice menos 1,3. Ya está. Ahora, hemos sacado que el eje de simetría es el eje X positivo. El eje X positivo. Entonces, desde ese vértice trazamos una paralela al eje X positivo. Ese va a ser nuestro eje de simetría. ¿Ya? Hemos calculado que la distancia A vale 2. Voy a cambiar el color de la punta y vale 2. 1 y 2. Ya, voy a engrosar el lápiz y les voy a mostrar. Entonces, el vértice está ahí y el foco está ahí al costado. Voy a escribirle las coordenadas del foco. A ver, y salió el foco 1,3. El foco tiene coordenadas 1,3. Ahí hubo un errorcito, ¿ya? Si bien la distancia vale 2, es la distancia desde el vértice hasta el foco medida sobre el eje horizontal positivo, sobre el eje X positivo. Eso nos dice la distancia A. Es la distancia desde este vértice hasta este foco. Vale 1 y 2. ¿Ya? Ahora, sobre... Ya, ahora... esta distancia 8 es 4 veces A. Esto es el lado recto. La mitad del lado recto está a un lado del eje de simetría y la otra mitad del lado recto está al otro lado del eje de simetría. Entonces yo les voy a mostrar ese lado recto con un color más delgado para que se vea. Ya, ahora sí, vamos a graficar y con este rojo. Ya, entonces el foco vale 2, 4 veces 2 es 8, la mitad de eso es hacia arriba, 4 hacia arriba, a ver hacia abajo, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya?
voy a engrosar y les voy a decir, el lado recto pasa exactamente por ese punto y por este punto. Finalmente, la gráfica de la parábola une el vértice con los extremos del lado recto. No con rojo, con azul voy a graficar y sería así. Nuestra parábola más o menos así. Ay. Bueno, ustedes lo hacen bonito, por favor, jóvenes. No me sale muy bien porque es muy difícil para mí graficar con el mouse, pero hago mayor esfuerzo para poder hacérselo, ¿ya? Pero vayan copiando, ¿sí? No, desde el vértice. El foco está ubicado a una distancia A. A es la distancia desde el vértice hasta el foco, pero medido sobre el eje de simetría. Dije, el eje de simetría es X. Tenemos el vértice y ahí trazamos. Eje de simetría X positivo. Sobre ese eje de simetría medimos A, es la distancia desde el vértice hasta el foco. Ujú. Sí, y ahora esto hacia arriba tendría que ser simétrico, más o menos así es un puntito. El, ya, miren, este puntito de acá se llama vértice, este es el vértice. El foco es un puntito que está ubicado a una distancia A desde el vértice hasta el foco, medido sobre el eje de simetría. Para eso, para eso buscamos A, para saber cuál es la distancia del vértice al foco. ¿Listo? Para eso lo buscamos. Ya, entonces esta parábola del inciso 3 sale más o menos así. Sí, sí, ¿qué pregunta era? Ah, era pregunta lo que escribió. Entonces, Caro Jerez, en realidad el vértice tiene coordenadas -1, 3, pero el foco tiene coordenadas 1 y 3. ¿Ya? Eso tiene que aclararlo y corregirlo. ¿Ya? 1 y 3. A es la distancia del vértice al foco. Desde el vértice hasta el foco. Esa es la distancia. No siempre es desde el origen. No tienen que contar desde el origen. Tienen que contar desde el vértice, pero sobre el eje de simetría. Por eso es muy importante que sepan cuál es el eje de simetría. ¿Ya, jóvenes? Ya. ¿Esto o qué? ¿Este? ¿Este? Solo lleve el cursor, no apriete nada. A ver, muéstreme de cuál me está hablando. Solo muestre, no apriete nada. ¿Dónde? ¿Ya? A ver, espera, ya no raye, ya no raye. Ya. Usted dice esta distancia de aquí hasta acá. Esa distancia es este valor, es A. Ya, la voy a graficar con este color verde. Esta distancia desde el vértice hasta el foco es esta distancia A. ¿Ya? Entonces le voy a cambiar el color. A es la distancia desde el vértice al foco, pero medido sobre el eje de simetría. Por eso es muy importante conocer estos tres valores. Darnos cuenta cuál es el eje de simetría, cuál es el vértice, porque desde el vértice trazamos cuál es el eje de simetría y sobre el eje de simetría contamos desde el vértice esta distancia A y hallamos cuál es el foco. ¿Ya? A sigue siendo importante. A un costado del eje de simetría está 2 veces A, al otro costado 2 veces A y ese es el lado recto.
Aquí yo no lo he hecho muy simétrico, muy proporcional porque no tengo regla en la pantalla para dibujar sobre esta diapositiva, pero he hecho lo mejor posible. Ustedes dense cuenta, sus puntitos van a ser sus cuadritos, ahí sí les va a salir bien. ¿Listo, jóvenes? Ya, ya, vayan haciendo y uno más, el D o el E, ¿cuál quieren? El E, el E, muy bien. Entonces, lo que diga la mayoría, vamos a escribir primero. Ya, lo voy a graficar aquí, el inciso E. ¿Perdón? Ya, sí, sí, vamos a hacer ahorita el E. Estoy dibujando. No, ese color no. Ya, ahí está. Dice vértice 3 en X, 3 en X. Voy a graficar con otro color, con color negro. 3 en X. 1, 2 y 3. ¿Ya? Dice en Y 1, 2. Después también tenemos el punto 5. 1 y 2. Miren el vértice, el punto 3,2. 3,2. Voy marcando, llego hasta ahí. Voy marcando. Oh, me equivoqué. Ahí está el vértice. El foco es 5 en X y 2 en Y. Entonces, este de aquí es el vértice y este de aquí es el foco. Voy a escribir sus nombres. 3, 5. Aquí está el 2. Y tendríamos acá. No, tendríamos acá el vértice con coordenadas 3,2 y a este otro lado el foco con coordenadas 5,2. Ya está. ¿Listo? Ya he graficado esos dos valores. Ahora, ¿qué forma tendrá la parábola? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene vértice en el origen? ¿Alguien me puede decir? ¿Esa parábola tiene vértice en el origen? A ver, ¿sobre qué eje? El eje de simetría, así díganlo, el eje de simetría es el eje X positivo. Ya, y este es les he puesto incisos a los demás ejercicios para que no se pierdan a la hora de revisar el video. Ya, entonces voy a graficar nuestro eje de simetría con un color suavito para escribir sobre ese color, pero más delgado. Entonces el eje de simetría, miren, parte del vértice y se va hacia el eje X positivo. Esta distancia desde el vértice hasta el foco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la distancia desde el vértice al foco? A. Está medida sobre el eje de simetría, pero es A. Esa distancia A
esa distancia a, ¿cuánto vale en este caso? De 3 a 5, 2, ¿no es cierto? 2. Dice muy chiquito, lo voy a ampliar. A vale 2. ¿Listo, jóvenes? Ya sabemos que A vale 2. ¿Para qué me sirve haber encontrado A? El lado recto. Lado recto pasa por dónde? ¿Por el vértice o por el foco? Por el foco. Entonces voy a dibujar por ahí, igual con un color suavito, una línea que va a pasar por el foco. Y ya. Ya está. Pasa por el foco, pero perpendicular al eje de simetría. Ese color no era el que yo quería. Este quería. Ya. Ahora sí, jóvenes. ¿Y para qué nos sirve saber que sobre esa línea está el lado recto? Porque el lado recto mide 4 veces A. El lado recto va a medir 8. La mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces, 1, miren, 1, 2, 3, 4, y hacia abajo del eje de simetría partiendo desde el foco. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se grafica la parábola desde el vértice? Ay, y hacia abajo. Me falló. Entonces, un poquito a poquito, tiene forma de delfín o forma de ballena la parábola. Parte del vértice y tiene que pasar por el lado recto y se abre. Esa sería la forma de esta parábola. Pero no hemos terminado, ahora hay que escribir la ecuación. Ahora hay que escribir la ecuación de este ejercicio. De ese ejercicio hay que escribir la ecuación. La ecuación sería la siguiente. ¿Qué datos tenemos? A ver, ¿qué tipo de ecuación va a ser? Vértice. ¿Cómo es el vértice? Como que positivo. ¿Cuál es el vértice? Distinto del distinto distinto del origen. Origen. ¿Qué más nos dice? ¿Y eje de simetría? ¿Cuál es el eje de simetría? X positivo, muy bien. Ya. Eso nos dice que la ecuación es la siguiente. Y menos k, todo eso al cuadrado es igual a 4a por x menos h. Esa es la ecuación. Fijémonos, tenemos esos valores, tenemos k, tenemos h y tenemos k. Estos son h y k, ¿verdad? Estos dos son h y k. ¿Seguros? No se van a aplazar. Estos son los valores de h y k. Ah, los valores del vértice, las coordenadas del vértice son h y k. Entonces este es h y este es k. ¿Listo? Y el valor de a es este. El valor de a lo hemos sacado. Aquí vale. Entonces voy a escribir la ecuación. Voy a escribir la ecuación aquí a un costado. Donde se sigue que reemplazando valores en la ecuación, tendríamos en la ecuación, ¿qué valores vamos a reemplazar? Vértice con coordenadas 3,2, es decir, vamos a reemplazar h vale 3, k vale 2 y a vale 2 también, ¿no es cierto? Reemplazando eso en la ecuación,
No hay mucho espacio. Aquí arribita lo voy a escribir. Esto sería y menos... ¿Menos cuánto, jóvenes? Menos 2, todo eso al cuadrado, es igual a... Ya, por menos 3. Perfecto. Ahora, ahora la ecuación final sería y menos 2 al cuadrado igual a 4 por 2 sería 8. No me sale una sola línea. La ecuación final la voy a escribir aquí, ya jóvenes, con otro color. La ecuación final sería y menos 2 al cuadrado igual a 8 x menos 3. Y esa es la ecuación final de este nuestro inciso E. ¿Han visto cómo se ha hecho? Hemos trabajado en parte con la gráfica y en parte con los datos que hemos obtenido acá. Había que reemplazar el valor de h, de k y de a. Pero al final hemos hallado la ecuación de esa parábola. Vayan copiando, jóvenes, vayan copiando, y lo van a responder en el foro. No va a haber tarea, pero sí van a responder en el foro. ¿Ya? Quiero que en el foro respondan cuál es la ecuación de esta parábola. Para eso tienen que graficar ustedes, pero en el foro solo van a responder cuál es la ecuación. Me van a decir, es una parábola con vértice en y eje de simetría el y después la ecuación la escriben, ¿ya? Y les voy a hacer un par de preguntas más. Les voy a decir, a ver, escriban la ecuación de la parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje Y negativo. Y ustedes me escriben la ecuación. ¿Listo? Y esta parábola más me van a decir cuál es su vértice, cuál es su eje de simetría y cuál es la ecuación de esta parábola. ¿Ya, jóvenes? Terminen de copiar, voy a ponerle pausa